Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en Casas Grandes, Chihuahua, y venimos porque estoy dando una consultoría para el simulador de empresas ganaderas en el ejido de Janos para el proyecto Conecta. Si no conocen nada de Janos, les doy un poquito de contexto. Aquí es un lugar dentro de Chihuahua en donde están teniendo una reserva de la biosfera en donde están recuperando especies nativas que ya estaban en peligro de extinción, como el bisonte americano, que tuvimos la fortuna de haberlo visto, también para el lobo mexicano, perritos de las praderas que no vimos ni lobos ni perritos. Sí, me tocó ver ayer en la carretera cruzar un coyote y esas especies. Entonces, lo que están haciendo aquí es trabajar de la mano con ganaderos y agricultores para poder cuidar estas especies. La verdad es que cuando me contactaron hace unos meses fue debido a que querían hacer este simulador de empresas y querían hacer una consultoría para la sucesión familiar y empezar a ver todo esto del tema de pasar de rancho a empresa ganadera, porque aquí en Chihuahua desde hace algunos años la han llevado súper mal con la ganadería, primero por una sequía súper prolongada que tuvieron de casi 3 años y después, como muchos de nosotros sabemos, también por el cierre de la frontera, ¿no? Entonces, mucho del hato ganadero chihuahuense ha tenido que ser vendido, o sea, me han contado historias de gente que tuvo que vender hasta el 80% de su hato para poder sobrevivir porque pues no había ni para cuando lloviera. Y justo cuando le cerraron la frontera fue que cayó la primera lluvia y ahí va un poquito la ganadería aquí en este estado. He estado conviviendo bastante con varios ganaderos de aquí de la región y muchos me han estado contando el tema de la sucesión familiar. Yo sé que en general en México el tema de la sucesión familiar es bien delicado, todos tenemos como muchas dudas de qué va a suceder y demás, y ya muy pocos jóvenes nos estamos regresando al campo, pero la verdad es que Chihuahua es uno de los estados a nivel república en el que he visto menos jóvenes que se están regresando. Y todavía no logro entender específicamente el por qué. Me puedo imaginar que porque la ganadería aquí es muchísimo más difícil que en la región en la que yo estoy, que es en el sur de Veracruz y es trópico húmedo, y nosotros nos podemos quejar de muchísimas cosas, pero la verdad es que aquí realmente el que es ganadero es porque neta le tiene muchísimo amor a lo que hacen, porque es 1000 veces más difícil, no quitando las dificultades que hay ahí en Veracruz, pero son dificultades totalmente distintas. Y también por el tema, yo no lo veía tan claro, porque cuando pensaba en Chihuahua pensaba específicamente como en, obviamente si hay jóvenes, se me hace un estado supremamente ganadero en donde la gente sí es normal de que andes de botas y sombreros. En Veracruz no tanto, y no es tan bien visto como por ejemplo aquí sí lo es. Cuando pensaba en jóvenes pensaba justamente en los menones, en los menonitas, que ellos sí tienen una sucesión familiar muy clara. En los mexicanos no está existiendo ese punto. Entonces es importante en estos días en los que he estado aquí en Chihuahua, fui a cenar con una de mis amigas y hablábamos justamente que las dos somos mujeres jóvenes dentro de nuestros 20 al frente de ranchos ganaderos y que, y aparte las dos somos primogénitas. Entonces, pues de una u otra forma nos ha tocado por sucesos en nuestras vidas familiares tener que aprender a resolver y madurar más rápido, etcétera, etcétera. Y a la hora de escoger pareja es un poquito más complicado. Y es más complicado porque estamos tan acostumbradas muchas veces a convivir con hombres, a simplemente resolver nuestras vidas, que no entramos como en el típico molde de una mujer, ¿no? De como la sociedad te dice que se supone que se debería de ver la esposa perfecta. Que ahora hay muchas cosas que pueden cambiar y demás, ¿no? Pero bueno, estamos como en ese punto. Y lo he estado hablando bastante en mis redes sociales, en mi Facebook y en mi TikTok. Y me llegó ayer un comentario que lo leí justo cuando regresé de Janos de la consultoría, que decía en qué momento
llegamos a hablar de esposos y novios y cómo escoger pareja y dejamos de hablar de empresas ganaderas. Lo que contesté este comentario de que justamente si pensamos en el matrimonio es una sociedad conyugal, ¿no? Entonces, pensando que el activo más importante de esa sociedad conyugal no van a ser los bienes que van a hacer juntos, sino los hijos que van a lograr criar y van a dejarle a esta sociedad, pues también es importante pensar mucho en la familia que vas a crear, la pareja que vas a escoger y en la familia que vas a crear, porque de eso depende justamente que exista una sucesión familiar. Y para mí el mejor ganadero, a diferencia de lo que pensarán muchas personas, no es el ganadero que tiene más hectáreas, no es el ganadero que tiene más cabezas de ganado, no es el ganadero que mejor produce, no es el ganadero que más tiene rentabilidad, es el ganadero que genuinamente sabe cómo traspasar ese amor por la ganadería, el amor al ganado, la pasión a su trabajo, a su familia, a la siguiente generación, y así por los siglos de los siglos. Yo he leído varios de sus comentarios, no quiero decir que todo el mundo, pero hay mucha gente que me critica porque yo sé que no es común ver una mujer en la ganadería, ya un poquito, pero en general mucha gente que no está todavía muy acostumbrada, que a mí no me costó nada, que yo no le he sufrido, que no he sudado, que no me ha costado sangre. Y creo que la historia de cada uno de nosotros personalmente es totalmente distinta y no me quiero meter más en Honduras porque yo sé mi historia y estoy segura de ella y sé por qué estoy aquí hoy actualmente. Pero a lo que voy con todo esto es que la mayoría de las empresas ganaderas y las empresas en agronegocios en general aquí en México y en la mayoría de los países son empresas familiares que solo van a sobrevivir si las nuevas generaciones se enamoran tanto como las viejas para seguir en este negocio y no solo por el tema monetario, porque como les estoy diciendo, el contexto actual de Chihuahua no es el mejor por los 3 años, imagínense 3 años de sequía intensa, más aparte el cierre de la frontera en un estado en donde básicamente todo su sistema de agronegocios estaba basado en producir materia prima, ya sea becerros, frutas, becerros secos, frutas en general, pasturas y enviar todo a Estados Unidos, ¿no? Entonces han sido años muy difíciles, o sea, realmente la gente aquí te lo dice, la economía está tronada, mucha gente, les digo, tuvo que vender básicamente todo su hato, etcétera, etcétera. Y a lo que voy es que no es solo el tema del dinero, es sino poder traspasar, poder heredar esa pasión para poder seguir haciendo esta actividad a pesar de lo difícil que pueda ser. Entonces sí, por eso es importante tocar todos estos temas, por eso es importante hablar de pensar en qué pareja voy a escoger, cómo voy a criar a mi familia, qué cosas quiero que hagan mis hijos, qué cosas no quiero. Y no significa que como padres muchas veces puedan controlar todo el entorno. Probablemente mis papás nunca se hubieran imaginado que yo estuviera haciendo esto en mi vida y muy probablemente yo soy una niña y siempre lo fui, no rebelde, pero muy de mis propias ideas, y a mí dime que no puedo hacer algo y más voy a querer hacerlo, pero no todos los hijos están criados de la misma forma. Entonces, si tus papás 80 veces te dicen, este es un trabajo muy difícil, estudia porque no me gustaría que regresaras aquí, que vivieras otra cosa, cuando estás chico, pues a veces te crees eso, ¿no? Y ya cuando están grandes ellos, que ya están cansados y se preguntan, ¿y ahora esto a quién se le va a quedar? Pues hay el problema, ¿no? Entonces, eso es a lo que quería llegar. La sucesión familiar es muy importante. Hay que enamorar a las nuevas generaciones. Creo que estamos regresando a algo que se vivió en muchos años pasados. Si bien yo como nueva generación joven lo veo para mí un beneficio más que un problema el que no haya tanta sucesión familiar dentro de otros ranchos ganaderos, y no está padre que muchas familias ahí terminen su legado ganadero, ¿no? O agricultor, a lo que sea que ustedes se dedican si están viendo este video. Pero en el tema de justamente me preocupa la sucesión, pues también es en donde me entra el a quién le voy a
yo heredar todo esto? ¿A quién le voy a traspasar todo eso? Y entonces es encontrar justamente ese balance dentro del trabajo y la vida personal y demás, que la verdad es que ahora ya no es tan como fuera. Ya la vida de rancho puede ser muchísimo más llevadera, ya hay tema de energías limpias, ya hay internet satelital. Obviamente el tema de la inseguridad aquí en México es un tema muy importante, que todavía en muchos estados es un problema muy grave. O en general creo que hay condiciones mejores para vivir en un rancho de las que probablemente mis o abuelos tuvieron, ¿no? Pero sí, ese es el tema del día de hoy, hablar de la sucesión familiar, qué cosas están haciendo ustedes para enamorar a las nuevas generaciones. ¿Tienen a alguien prospectado que realmente se quiera quedar en el rancho, que tenga las habilidades para quedarse en el rancho? Porque no es solo yo quiero que mi hijo fulanito de tal, de todos los que tengo, se quede, sino que él realmente quiera y que ese sea su plan de vida, ¿no? Entonces sí, eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme también en este viaje. Y pues bueno, hablando un poquito más de Rancho Empresas Ganaderas, justo el 28 de febrero se abrieron las inscripciones para el curso de Rancho Empresa Ganadera. El 28 al 8 de marzo de ahorita el 2026, si estás viendo este video, vamos a tener promociones para que vayas a inscribirte con el precio especial. Después del 8 de marzo hasta el 6 de abril vamos a tener precio regular en planes de pago y vamos a tener descuentos solo en pago de contado. Recuerden que el curso de Rancho Empresa Ganadera es un curso de 8 semanas en donde tenemos 32 clases grabadas más 8 clases en vivo, en donde estamos varios expertos ganaderos invitados, amigos míos, que van a estar hablándoles de ganadería, de razas, genética, de nuevos modelos de negocios, de la exportación, de varios temas muy importantes, de cómo pasar de tener solo un rancho a crear toda una empresa ganadera. Y pues nada, les dejo aquí abajito en la cajita de la información el link para que vayan a checarlo. Igual pueden ir directo a www.marianaflandes.com. Y nada, los quiero leer en los comentarios y nos vemos en el curso. Saben que los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.